¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando aquí por la pantalla de C5N. Tenemos un programa especial esta noche, por supuesto, como siempre, con las herramientas que muchas veces utilizamos para tratar de comprender qué es lo que nos pasa, ¿no? Y sobre todo cuáles son las decisiones que vamos a tener que tomar como sociedad. Y en ese contexto es que quiero presentarle una lectura distinta quizás a la que se viene teniendo y probablemente también a la que el gobierno ha ofrecido por lo menos hasta este momento. Voy a hablar del Fondo Monetario, voy a hablar de la deuda y al margen de esto, de la negociación que está en marcha. Y cuáles son los elementos que muchas veces tenemos para tratar de tomarle el pulso a lo que va a venir muy pronto, a lo que va a tratar de discutir el Congreso de la Nación, oficialismo, oposición, independientemente de quiénes sean aquellos que van a debatir en el Palacio Legislativo qué es lo que va a pasar en la Argentina. Lo primero que quiero decirle esta noche es que va a ser realmente muy relevante. Quizás como nunca antes en los últimos años en la Argentina, lo que se va a estar discutiendo en el Palacio Legislativo es ni más ni menos que las posibilidades que va a tener el pueblo argentino de aquí en adelante de marcar lo que es su propio camino, su propia supervivencia, de tratar de mejorar lo que son los índices realmente escalofriantes de pobreza y de indigencia, cómo va a afectar el mercado de trabajo, cuáles van a ser las actividades que vamos a llevar adelante, cuáles son nuestras posibilidades de aquí hacia un futuro cercano. Y es en ese contexto que me parece que hay algo que es fundamental de decir, que es que dentro de la negociación existe un solo registro y no dos. Dentro de la negociación, en esa especie de dialéctica, en esa especie de diálogo que se da entre el acreedor y el deudor, donde la asimetría es total, donde el deudor siempre sale perdiendo, independientemente de que haga una buena negociación, lo que quiero marcarle es que no existe una salida positiva, que no existe un final que de alguna manera recompense a aquel que ha encarado esa negociación. Y hay algunos datos que son importantes. Basta señalar esto, ¿no? ¿Qué se discute en el marco del Fondo Monetario? Se está discutiendo en este momento, y el gobierno lo está haciendo, por ejemplo, cuáles son los años de gracia que va a tener la Argentina para no pagar ese préstamo hasta tanto sí tenga que empezar a hacerlo, ¿no? Eso es lo que se está negociando. ¿Qué otra cosa se negocia? La tasa de interés que va a regir sobre el capital que se adeuda y también sobre los intereses sobre los cuales se ha hecho un recargo. ¿Por qué? Porque el propio fondo le prestó más del dinero que le correspondía a la Argentina por la cuota de participación dentro del organismo. Parece mentira, pero una decisión del fondo termina penalizando a la Argentina. La Argentina va a tener que pagar más por una decisión que no tomó la Argentina, que tomó el Fondo Monetario Internacional. Esto también está en discusión y pareciera que no tiene, por lo menos hasta ahora, un final feliz. Pero además, no solamente los años de gracia, no solamente lo que ha sido en gran medida el recargo, los sobrecargos, la tasa de interés, sino además en cuánto tiempo la Argentina va a poder devolver ese dinero. Y aquí el fondo también se ha mostrado realmente intransigente, es decir, el fondo dice tenemos una línea de 10 años y no podemos otorgarles a ustedes una línea de 20 años para devolver ese dinero. Y entonces usted me va a preguntar, bueno, pero entonces ¿qué es lo que se está negociando? Bueno, se está negociando en esos términos, plazo, tasa, periodo de gracia. ¿Y qué va a hacer del gobierno en términos de una buena negociación? Y probablemente que tengamos un poquito más de años de gracia y en todo caso que las tasas de interés eventualmente, no creo que suceda, pero eventualmente sean un poco más bajas que lo que marca el estatuto del Fondo Monetario. Lo que yo quiero decirle esta noche es que ahí no se juega la negociación, aunque parezca mentira. Porque, bueno, primero déjeme decirle que nunca, en términos de un acuerdo con el Fondo Monetario, las recetas del fondo le sirvieron a un país deudor. Nunca jamás le sirvieron a un país deudor y de hecho la Argentina, la experiencia histórica es que nunca salió bien de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, al punto tal de que eventualmente siempre termina cayendo nuevamente en un acuerdo, en un nuevo acuerdo con el fondo, como es la situación que estamos atravesando. Es decir, que allí no hay que poner la expectativa no va a venir de un mejor acuerdo con el Fondo Monetario. El acuerdo no va a servir para rescatar a la Argentina
porque las recetas del fondo ya está demostrado que no funcionan. No funcionan aquí y no funcionan en otras partes del planeta. Nunca el fondo tuvo buenos economistas, nunca tuvo buenos políticos. Apenas lo que hace el fondo es inyectar dinero y después golpear la puerta para que se lo devuelvan. Y esto usted tiene que tenerlo en claro, porque es lo que se está discutiendo en este momento. Lo que yo quiero marcarle esta noche para terminar es que hay otro aspecto de la negociación con el Fondo Monetario que es relevante y que hasta ahora no se ha dicho, que es la pelea por la soberanía dentro de ese acuerdo. ¿Qué es la soberanía dentro de un acuerdo con el fondo? Bueno, sencillamente poder tomar las decisiones con un carácter soberano, con un carácter autónomo, no tener que pedirle permiso al Fondo Monetario para aplicar el que podría ser el plan económico de la Argentina para salir de la crisis. Y usted me va a decir, bueno, pero eso nunca se ha hecho. No, por supuesto que se ha hecho en la Argentina. Lo que pasa es que muchas veces los intereses de los grupos concentrados hacen que no nos fijemos, pero fue Néstor Kirchner aquel que aplicó un programa que no estaba consensuado con el Fondo Monetario Internacional, sino justamente todo lo contrario. Lo hizo a espaldas del Fondo Monetario porque fue el propio Fondo Monetario el que se desentendió totalmente de la Argentina. Y esa fue la oportunidad, parece mentira, en plena crisis, fue la oportunidad histórica que tuvo nuestro país de recrear sus propias herramientas, que por supuesto tienen en juego lo que se denomina la inclusión social, que por supuesto pusieron en evidencia lo que son los derechos y las garantías básicos que están en nuestra Constitución y que muchas veces el propio estatuto del fondo vulneró. Ese es el registro histórico, esa es la evidencia que tenemos para compartir esta noche. Entonces, lo que quiero sumarle, antes de compartir un fragmento de la carta de Cristina Fernández de Kirchner, es justamente esto, ¿no? Que el foco tiene que estar puesto en la discusión de carácter soberano. Algo de todo esto escribía Cristina Fernández de Kirchner en las últimas horas, sobre todo esto que le cuento, ¿no? La inclusión social, y este es uno de los fragmentos. Dice: la vicepresidenta argentina, como el resto del mundo, fue y sigue atravesada por la pandemia y los riesgos de una mutación y retorno permanente. Nuestro país además tiene el peso inédito de una deuda también inédita con el Fondo Monetario Internacional. Es un momento histórico de extrema gravedad y la definición que se adopte y se apruebe puede llegar a constituir el más auténtico y verdadero cepo del que se tenga memoria para el desarrollo y el crecimiento con inclusión social de nuestro país. Hay uno de los registros adicionales que quiero darle esta noche, que es qué aspecto estamos abordando cuando hablamos de la autonomía. Estamos abordando el aspecto político y la salida, lo que quiero proponerle también, la salida tiene un carácter político. La salida de la crisis en la Argentina no la vamos a tener en función de determinadas recetas que nos acerque el Fondo Monetario, porque nunca han prosperado. Pero sí, para terminar, lo que quiero decirle es que probablemente el gobierno tenga que prestar atención a las condicionalidades que le va a imponer el fondo. El gobierno tenga que pelear, quizás no tanto un tema de plazos o tasas, porque la verdad es que el margen es muy chiquito, pero sí que no le impongan a nuestro país eventualmente recortes en términos del gasto público, que no le impongan discusiones de cuestiones que dan de frente con lo que establece la Constitución, como son los derechos y las garantías de los trabajadores, de los jubilados, de los pensionados, de aquellos que necesitan, que merecen y que tienen el derecho a tener algún ingreso de carácter social. Bueno, todo eso hay que ponerlo sobre la mesa, es lo más importante, no hay ninguna otra cosa más importante que eso, y sobre todo que nuestro país pueda recuperar la soberanía de carácter económico, saber de qué manera podemos salir con inclusión social, con todos los argentinos adentro del programa económico y no con los argentinos afuera, que es la experiencia que el propio fondo ha aplicado en este país y que definitivamente nunca ha prosperado. Quiero compartir con usted también otro fragmento, en este caso del presidente de la Nación, Alberto Fernández, el 9 de julio, cuando marcaba muy bien cómo se iba a encarar la negociación con el Fondo Monetario. Escúchelo. Todos los días peleo porque la Argentina se ponga de pie. Y todos los días peleo contra los que quieren ver de adentro a la Argentina arrodillada. Y no paro. Y sigo. Y acordamos con los acreedores privados. Estamos negociando con el fondo. La Argentina sabe que este año
de acá a fin de año tenemos compromisos por casi 5.000 millones de dólares que afrontar con el fondo, tomados por un gobierno que asumió esos compromisos hace 2 años atrás. La Argentina lo sabe. Y además me reclaman que arregle rápido. Mi modelo no está en los que mandan balas de goma a Bolivia. Mi modelo siguen siendo San Martín, Güemes y Belgrano. Nunca esperen de mí que firme algo que arruine la vida del pueblo argentino. Nunca, nunca. Y espero que me entiendan, porque si alguien espera que yo claudique ante los acreedores o que claudique ante un laboratorio, se equivoca. No lo voy a hacer. Antes me voy a mi casa. Porque no tendría realmente cara para entrar en esa sala si hiciera algo semejante. No, queda claro, ¿no?, que el presidente de la Nación lo reconoce, sabe que es un elemento central. La pregunta es si va a poder ponerlo en juego.